Algunos eventos de televisión en vivo son tan impactantes que permanecen grabados en nuestra memoria. Ejemplos incluyen la explosión del Challenger, el asesinato de JFK y el momento en que el segundo avión impactó la Torre Norte el 11 de septiembre, seguido por el colapso catastrófico de ambas torres. En este video veremos 5 momentos inquietantes menos conocidos que fueron captados en televisión en vivo. Ahora, antes de entrar en esto, solo quería decir algo realmente importante. Si no solo quieres apoyar al canal y a nuestro equipo, sino que también quieres videos exclusivos que no son aptos para YouTube, como videos sobre conspiraciones que literalmente harían que nos expulsaran de YouTube, entonces considera apoyarnos en Patreon. Lo estamos haciendo muy fácil y accesible para apoyar, con un solo nivel sencillo de $5 al mes, que te da acceso a contenido detrás de cámaras que no podemos subir a YouTube. Esto incluye nuestros videos que son demasiado para YouTube, nuestros documentales de mentes asesinas y publicaciones y encuestas detrás de cámaras. Es de gran ayuda para apoyar lo que hacemos aquí en el siempre desafiante mundo de YouTube, con la plataforma llena de contenido basura generado por IA y gente compitiendo por ver quién grita más fuerte. Queremos mantener las raíces de este canal y seguir con el contenido que a nosotros y a ustedes les encanta. Ya no tenemos ningún deseo de simplemente hacer lo que YouTube quiere que hagamos. Pero claro, eso tiene un costo, por eso el apoyo en Patreon es tan importante para el canal. Así que considera unirte hoy por solo $5 o échale un vistazo a Top 5 para conseguir un gorro I Believe o un clásico Top 5 original. Gracias por escuchar y ahora sin más preámbulos, apaga las luces, relájate y disfruta. Pisando el cadáver. A finales de junio de 2025 ocurrió un incidente impactante durante una transmisión de noticias en vivo. El periodista brasileño Lenildo Frazão estaba reportando en vivo desde el río Marém en Bacabal, Brasil, después de que Raiza Fernández, de 13 años, desapareciera mientras nadaba ahí con sus amigas. Informaron que la vieron desaparecer bajo el agua mientras luchaba con las profundidades impredecibles del río. Y a pesar de las búsquedas exhaustivas en el río y las orillas, no se había encontrado a Raiza. Durante la transmisión, Frazão estaba de pie en la orilla del río y habló sobre los peligros del río Marém y cómo su cambio de profundidad sorprendía a los nadadores. Para demostrar las caídas repentinas en el fondo del río, a medida que se inclinaba hacia abajo, Frazão se quitó los pantalones y poco a poco se metió al agua. A medida que se adentraba más, el agua, que al principio era bastante baja, rápidamente le llegó al pecho. Fue entonces cuando sintió algo inquietante bajo sus pies. Echa un vistazo. Mira qué profundo está aquí. Uy. Creo que hay algo en el fondo del agua. El reportero estaba convencido de que había pisado el cuerpo de la niña desaparecida y rápidamente alertó a las autoridades. No pasó mucho tiempo antes de que el cuerpo de Raiza fuera recuperado exactamente del lugar donde Frazão había estado parado. Un final triste y sorprendente para un reporte de noticias en vivo presenciado por miles de personas en todo el país y particularmente perturbador para los amigos y la familia de Raiza. Un informe de autopsia confirmó más tarde que no hubo indicios de delito y que Raiza se había ahogado en un trágico accidente. Rehén en KMBC. Este siguiente caso es viejo, pero no la hemos presentado antes, así que pensamos que sería bueno echarle un vistazo. En los años 80, el fallecido David Horowitz fue un reportero galardonado y defensor del consumidor para KNBC en Los Ángeles. También estuvo involucrado en uno de los eventos en vivo más impactantes e infames de la televisión en Estados Unidos. El 19 de agosto de 1987, durante la edición en vivo de las 4 de la tarde de las noticias del Canal 4 de KNBC, un hombre apareció en cámara. Más tarde fue identificado como Gary Stallman, quien fue invitado al estudio como invitado de un colaborador de KNBC. El intruso se paró junto a David Horowitz y le presionó una pistola contra el costado. Al principio, Horowitz no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero finalmente vio la pistola y comenzó a leer la declaración que el hombre armado le había entregado. El manifiesto incoherente era una diatriba sobre la CIA y los hospitales psiquiátricos. De manera sorprendente, Horowitz lo leyó con la misma calma con la que leía las noticias, mientras los espectadores miraban asombrados. Échale un vistazo. Las cosas más agradables de comprar por correo
¿Perdón? ¿Qué es esto? Déjame ver qué dice. Bien, tiene una pistola. Bien, déjenme leer esto. Amigos, tenemos a alguien en el set que está aquí y quiere que lea este texto que me acaban de dar. ¿Quieres decirme tu nombre o no? ¿Qué es, Igari? ¿De dónde eres? En ese momento, se ordenó a la sala de control que pusiera la pantalla en negro, apagara los micrófonos del estudio y pusiera una diapositiva de espera. Pero Horowitz siguió leyendo y el hombre armado le mantuvo la pistola en la espalda. En 1981, alguien con conexiones en la CIA me advirtió que me mantuviera alejado de las computadoras, que no confiaban en la gente que usaba computadoras, cuando empecé a recibir llamadas inquietantes de mis padres que me hicieron pensar que algo terrible estaba pasando. Luego me internaron a la fuerza en un hospital psiquiátrico en Tallahassee, donde supe que a mi cuñado lo habían vuelto loco de la misma manera en que alguien intentaba hacerlo conmigo. El arma era una réplica precisa, y la policía, que para entonces ya había entrado a las instalaciones, hizo planes para lidiar con la situación. Pero cuando se terminó de leer la declaración, el hombre armado puso la pistola sobre el escritorio y el presentador John Beard la agarró. La sala de control cortó rápidamente la transmisión en vivo poco después de darse cuenta de lo que estaba pasando. Aunque el hombre armado no lo sabía, Horowitz siguió leyendo como si todavía estuvieran al aire. Cuando Horowitz terminó de leer el manifiesto, que concluía con las palabras «No hay manera de que pueda lastimar a alguien con esta pistola de balines vacía», el intruso entonces puso su arma sobre el escritorio y el presentador John Beard la tomó mientras que Stallman fue escoltado fuera. Más tarde se reveló que el arma era una pistola de balines descargada. El incidente fue noticia de primera plana en ese momento y muchos elogiaron al equipo de noticias por mantener la calma, ya que en ese momento no sabían que el arma no era real. El incidente tuvo un gran impacto en Horowitz y poco después él inició una campaña para prohibir las pistolas de juguete realistas. Lawrence Krauss. Franz y Theresia Krauss vivían en una casa modesta en Albany, Nueva York. Sin embargo, en 2017, los vecinos notaron que la pareja parecía haberse mudado, aunque su hijo Lawrence visitaba la propiedad regularmente para cortar el césped y mantenerla ordenada. Cuando le preguntaron dónde estaban sus padres, él les dijo que se habían mudado a Alemania. Para 2025, se inició una investigación sobre quién estaba cobrando los pagos del seguro social de la pareja de ancianos. Esto resultó en una investigación policial, y después de obtener una orden de cateo para registrar la casa, encontraron suficiente evidencia dentro para sospechar de un acto criminal, así que excavaron el patio trasero donde se descubrieron los cuerpos de Franz y Theresia. Su hijo Lawrence pronto se convirtió en el principal sospechoso de su presunto asesinato. Pero en lugar de entregarse a la policía, Krauss, de 53 años, envió un extraño y confuso correo electrónico a la estación de noticias CBS 6 en Albany, Nueva York. En el documento divagó sobre asuntos políticos y leyes arcaicas. También incluyó su información de contacto. Como el canal estaba familiarizado con los descubrimientos hechos en la casa de los Krauss, llamaron a Lawrence, quien aceptó hacer una entrevista en vivo con ellos. Cuando Lawrence se sentó con el presentador de noticias Greg Floyd, no tenía ni idea de las cosas impactantes que estaba a punto de revelar. Échale un vistazo. Mi madre tenía un hermano que tenía Alzheimer. And my father had a sister who had Alzheimer's. Ambos estaban en asilos. Mi madre tenía otra hermana que también tenía Alzheimer. Y ya sabes, te ponen en una cama, te ponen sondas, te sacan los dientes para intentar mantenerte, ya sabes, todo eso y más. Así que esto está en el fondo de mi mente. Entonces no querías verlos deteriorarse y pasar por eso, ¿verdad? Y mencionaré, ya sabes, la policía sabe sobre mi hermana y que tuve que ver a mi hermana morir de cáncer. Yo tenía 16, ella tenía 14, pasar por 9 meses o algo así de... la agonía de los pacientes con cáncer. Entonces, ¿mataste a tus padres por piedad para acabar con su sufrimiento? Yo, Puedes ser honesto con nosotros. lo sé. Dejaré eso para la declaración que puse en su sitio web. Mi declaración no menciona eso. Lo sé, no mencioné eso. Bien, quiero oírlo de tu boca. Sí, ¿qué les hiciste a tus padres? Los enterré en su propiedad. Los enterraste en el patio trasero de esa casa en Albany. Correcto.
Los espectadores quedaron en shock cuando, de la manera más casual, Krause confesó en vivo por televisión el asesinato de ambos padres, a quienes luego enterró en el jardín y continuó cobrando sus pagos del seguro social sin ser cuestionado durante 8 años. Durante la entrevista, admitió con calma que había matado a sus padres ancianos en 2017 asfixiándolos, describiendo las muertes como una especie de homicidio por compasión, porque creía que su salud estaba deteriorándose, aunque no se sabía que ninguno de los padres tuviera una enfermedad terminal. Después de que concluyó la entrevista, la policía arrestó a Lawrence en el estacionamiento de la estación de televisión y lo puso bajo custodia, y posteriormente fue acusado de 2 cargos de asesinato y 2 cargos de ocultación de un cadáver. El caso atrajo mucha atención, no solo por la naturaleza extraña de la confesión, sino también porque los fiscales y los abogados defensores han debatido desde entonces si la admisión en cámara debería ser admisible en la corte, con la defensa argumentando que los derechos constitucionales de Krause pudieron haber sido violados durante lo que describen como un entorno cuasi policial. Como resultado, en su primera comparecencia ante el tribunal, Lawrence se declaró no culpable. Esta es una saga en curso, y al momento de escribir esto, Krause no ha hecho otra comparecencia ante el tribunal, pero permanece bajo custodia. Ojalá que sus padres obtengan la justicia que merecen. Un monstruo entre nosotros. Alrededor de las 11:45 de la mañana del domingo 4 de agosto de 2002, Jessica Chapman, de 10 años, salió de su casa en Soham, Cambridgeshire, para recorrer el corto trayecto hasta la casa de su mejor amiga, Holly Wells, y asistir a una parrillada. Las 2 niñas y su amiga Natalie Parr después jugaron videojuegos y escucharon música antes de que Parr se fuera. Luego, ambas niñas se cambiaron y se pusieron camisetas de fútbol del Manchester United. Esta foto fue tomada de ellas a las 5:04 p.m. de ese día. Alrededor de las 6:15 p.m., las 2 niñas salieron de la casa de los Wells sin avisar a nadie y compraron dulces en una máquina expendedora en el centro deportivo local. Mientras regresaban a casa, pasaron por la casa del conserje escolar Ian Huntley. Las niñas no lo conocían, pero sí conocían a su novia, Maxine Carr, ya que era su asistente de enseñanza en St. Andrews Primary School. A las 8 de la noche, la madre de Holly, Nicola Wells, se dio cuenta de que ambas niñas estaban desaparecidas y, tras esfuerzos frenéticos de sus familias por encontrarlas, las niñas fueron reportadas como desaparecidas a las 9:55 de la noche. La policía inició de inmediato una búsqueda intensiva de las niñas y se hizo un llamado público para ayudar a localizarlas. Varias personas del lugar se presentaron y fueron entrevistadas en cámara, dando sus relatos de lo que habían visto. Uno de ellos fue Ian Huntley, quien dio varias entrevistas a la prensa y se convirtió en un portavoz no oficial de la comunidad de Soham. Aquí hay una entrevista que dio en vivo para Sky News. Ian Huntley, aquí está una figura conocida. Buenas noches. Eres el conserje de la escuela. Las chicas Jessica y Holly te conocen y te vieron en la puerta principal. ¿Qué pasó? No conozco a las chicas. Estaba en la puerta principal cepillando a mi perro. Se había escapado y regresó un poco sucio. Ellas solo se acercaron y preguntaron cómo estaba la señorita Carr, ya que solía enseñarles en St. Andrews. Solo dije que le fue muy bien a la señorita Carr y consiguió el trabajo, y que la policía de justicia le dijera que lo sentimos mucho, y luego se fueron caminando en dirección a la biblioteca de allá. Su novia, Maxine Carr, también dio entrevistas. Ellos no dirían una mala palabra sobre nadie y quieren mucho a sus familias, y por eso nadie cree que alguna vez fueran a escaparse. Eran muy cercanos a toda su familia. Cuéntanos algo sobre esta tarjeta que tienes en la mano. Esto es algo que probablemente guardaré por el resto de mi vida, creo. Es lo que Holly me dio el último día del ciclo escolar. Ella estaba muy triste porque no me dieron el trabajo y simplemente me dio esto con un poema adentro dedicado a una asistente educativa especial, de verdad, y que la vamos a extrañar mucho y que la veremos en el futuro. Y ese era el tipo de chica que era. Era simplemente encantadora, realmente encantadora. Eso es realmente muy tierno, ¿verdad? Sí. Al principio, la gente simplemente creía que la pareja estaba ayudando con la frenética búsqueda de las chicas. Pero en realidad, en el momento de estas entrevistas, Huntley sabía que las chicas estaban muertas porque él las había matado. 13 días después de que Holly y Jessica desaparecieran, sus cuerpos fueron encontrados uno al lado del otro en una zanja de riego de 1,5 metros de profundidad cerca de la cerca perimetral de la base aérea RAF Lakenheath en Suffolk, a más de 16 kilómetros de sus casas en Soham. Ian Huntley fue arrestado el 17 de agosto bajo sospecha de secuestro y asesinato.
Finalmente, Hundley fue acusado de sus asesinatos y Maxine Carr fue acusada de 2 cargos de ayudar a un delincuente y un cargo de obstrucción a la justicia. Hundley fue sentenciado a cadena perpetua y Carr fue sentenciada a 3 años y medio por obstrucción a la justicia. Ella fue declarada no culpable de ayudar a un delincuente. Carr fue liberada en 2004. Hasta hace poco, Hundley era uno de los presos más notorios del Reino Unido que seguían con vida. Eso fue así hasta que él mismo fue brutalmente asesinado en prisión y murió a causa de horribles heridas en la cabeza el 7 de marzo de 2026. Algunos podrían llamar a eso justicia poética. Scott Peterson. Laci Peterson, de 27 años, fue vista por última vez por su hermana Amy el 23 de diciembre de 2002 a las 5:45 p.m., cuando ella y su esposo, Scott, de 30 años, entraron al salón donde Amy trabajaba para que Scott se cortara el cabello como cada mes. En ese momento, la pareja esperaba con ansias el nacimiento de su primer hijo en solo unas semanas, un niño al que habían llamado Connor. A la mañana siguiente, según Scott, salió de la casa familiar en Modesto, California, alrededor de las 9:30 a.m. y fue a pescar a la marina de Berkeley, a unas 90 millas de distancia. Scott llamó a Laci y le dejó un mensaje alrededor de las 2:15 p.m. diciéndole que ya iba de regreso a casa. Cuando llegó a casa poco tiempo después, el auto de Laci seguía en la entrada, aunque ella no estaba, pero su perro Mackenzie estaba en el jardín trasero. No fue hasta alrededor de las 6 p.m. que tanto Scott como su padrastro llamaron a la policía. Al llegar a la casa de los Peterson, los detectives no encontraron nada sospechoso y la mayoría de las pertenencias de Laci seguían en la casa. Los investigadores teorizaron que habría sido difícil para ella llegar lejos sin su auto, así que se organizó un grupo de búsqueda para la mañana siguiente. Más de 900 personas, incluyendo familiares, amigos, vecinos y voluntarios, ayudaron a buscar a Laci al día siguiente. A medida que pasaban los días sin noticias, su familia ofreció una recompensa de $25,000 por información que llevara al regreso sano y salvo de Laci. Esta recompensa más tarde aumentaría a $250,000 y luego a $500,000. Los investigadores ahora sospechaban que había mano criminal. Luego, 6 días después de la desaparición de Laci, el 30 de diciembre, una mujer llamada Amber Frey se presentó afirmando ser la novia de Scott. Ella le dijo a los investigadores que él le había dicho que era soltero y viudo. A medida que las sospechas recaían sobre Scott, la existencia de Amber y su relación con él se mantuvo en secreto, ni siquiera la familia fue informada. En enero de 2003, la reportera de CBS 13 Gloria Gómez fue una de las primeras periodistas en conseguir una entrevista exclusiva en casa con Scott Peterson. Échale un vistazo. La frustración, ¿sabes? Pasamos por una variedad de emociones, desde enojo hasta frustración y dolor. Para mí es algo que llega en diferentes momentos del día. Hace 2 semanas yo sabía exactamente qué hacer. Iba al centro de voluntarios en el Red Lion, abría el centro y esperaba a que llegaran los voluntarios para trabajar en distintas tareas, y luego salía a poner volantes. Sabía exactamente qué hacer y iba a traer a Laci a casa. Y ahora no sé exactamente lo que estoy haciendo y eso es tan frustrante. Esa es la parte más difícil. Quiero decir, tenemos un grupo central de voluntarios que todavía trabaja para que su foto se difunda a nivel nacional a través de corporaciones y organizaciones y obviamente de los medios y otros métodos, así que seguimos trabajando incansablemente. Muchas personas lo hacen para traerla de vuelta a casa. 3 meses después de esa entrevista, el 13 de abril de 2003, una pareja que paseaba a su perro por la orilla de la bahía de San Francisco descubrió los restos de un feto masculino. Un día después, un corredor vio un torso humano a aproximadamente 1 milla del lugar donde se recuperó el feto. Se confirmó que los restos pertenecían a Laci y a su hijo no nacido. Los resultados de la autopsia se hicieron públicos por una fuente anónima y se concluyó que el bebé había muerto en el útero y que su cuerpo fue expulsado de Laci durante la descomposición. Tanto él como los órganos internos de Laci fueron expulsados de su cadáver por el agua del mar. Laci también perdió la gran mayoría de sus extremidades, así como su cabeza, debido a la descomposición, y ninguna de ellas ha sido recuperada. Scott fue arrestado el 18 de abril mientras jugaba golf con su hermano y su padre.
Los investigadores descubrieron que se había teñido el cabello de rubio, se había dejado crecer la barba y que su vehículo estaba lleno de pertenencias. El 12 de noviembre de 2004, Scott fue declarado culpable por un jurado de 2 cargos de asesinato en primer grado y fue sentenciado a muerte. Pero en 2020 esto fue revocado y se le dio cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Scott sigue proclamando su inocencia y ha apelado su condena. En 2024 se le concedió una audiencia sobre el estado del caso tras una solicitud del LA Innocence Project que afirmó tener nuevas pruebas que respaldan su declaración de inocencia. Hasta la fecha, él sigue en prisión y no está claro si alguna vez será liberado. Eso es todo por este video. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.